Hola, estimadas y estimados estudiantes. A continuación les voy a guiar en los cálculos de la práctica determinación de hierro en vino por espectrofotometría. Vamos a proceder a abrir el documento Excel que se encuentra en el aula virtual. Nos dirigimos a la pestaña de hierro en vino y luego de colocar los nombres que conforman el grupo de trabajo de este curso, vamos entonces a venir acá a la casilla F para poder calcular la concentración de mi masa madre. En este caso, vean que la fórmula indica que si yo pesé de 0,1039 gramos, lo voy a multiplicar por 1000 y lo voy a dividir entre 0,100. ¿Por qué? Porque yo estoy pasándolo a litros. Yo estoy pasando acá los gramos a mililitros, a miligramos, y acá los mililitros a litros. ¿Todo esto para qué? Para que nos pueda dar en la unidad que nos corresponde, que es miligramos entre litro. Le vamos a dar OK, en Enter, y vean que la concentración de la masa madre me da que es 1039 ppm. Estos son los valores de las alícuotas que ustedes tomaron de los patrones 1 a 5 y recordemos que el patrón no debería de tener ninguna cantidad del analito. ¿Ok? Con esta cantidad de volumen que pudimos medir a partir de una concentración madre es que vamos a poder calcular la concentración de cada uno de esos patrones. ¿Cómo? Porque entonces, abro paréntesis, selecciono la concentración de la masa madre, lo multiplico acá, asterisco, por cada uno de los volúmenes. Y ojo, como yo estoy multiplicando por el volumen que está en microlitros, yo debo tener cuidado con qué voy a colocar en el denominador siguiendo esta fórmula de acá. Entonces vean que es concentración madre por volumen de esa concentración madre entre el volumen del balón que yo utilicé. Al pasar litros, perdón, mililitros a microlitros, yo tengo que multiplicar por 1000. Por lo tanto, va a ser 25.000 microlitros. Y ahí yo me garantizo, por lo tanto, que todo esté en las unidades correctas. De ahí, yo voy a colocar entonces un símbolo de dólar acá para que siempre se me quede fijo este valor que es el de la concentración de la masa madre, de la disolución madre, perdón. Damos un Enter y vamos a arrastrar entonces los datos. ¿Ok? Coloco la absorbancia que fue medida por el equipo y lo que voy a hacer, en este caso yo ya lo había previamente hecho, es que voy a calcular entonces el gráfico, que es el que me va a indicar cómo está mi correlación entre la concentración en el eje X y la absorbancia. Entonces vamos a venir acá, insertar, gráfico de dispersión y vamos a elegir este primero. Una vez que se me selecciona, yo voy a venir aquí arriba y le voy a dar seleccionar datos. Voy a quitar todos estos y voy a agregar uno nuevo, que entonces va a ser en el eje X la concentración, ojo, no se toma en cuenta el blanco, y en el eje Y va a ser la absorbancia que pudimos anotar. Y le voy a dar a aceptar. Si yo quisiera ponerle un nombre, aquí le puedo poner, por ejemplo, hierro 2 en vino blanco. Y le doy a aceptar. Y a aceptar de nuevo. Vean que ya se me genera una pequeña curva de calibración. Entonces voy a darle clic en uno de los puntos, le voy a dar clic derecho y le voy a dar agregar línea de tendencia. Cuando le doy línea de tendencia, se me abre este menú hacia el lado derecho. Entonces le voy a dar presentar ecuación en el gráfico y presentar el R. Y cierro acá con una X y vemos que ya nos va a aparecer entonces la ecuación. Podemos acá ponerla en negrita, podemos agrandar un poco más, ¿verdad? Esos números y lo vamos a colocar acá a la par. Ok, aquí es importante que también podamos poner aquí los títulos del eje X, ¿verdad? Para que esto pueda quedar como con el formato correcto para el reporte. Entonces aquí ponemos concentración de hierro
2, ¿verdad? En ppm. Y en el eje Y, lo que estamos estimando o colocando es la absorbancia. La absorbancia no tiene unidades, por lo tanto queda así. De ahí puede volar la imaginación porque el gráfico acá arriba, como ustedes ven, tiene distintos formatos. Entonces puede ser de cualquier color o pueden escoger cualquier tipo de gráfico. Eso ya va a depender del gusto de cada quien. Ok, lo voy a colocar en este espacio por una cuestión de orden y lo voy a agrandar. Aquí yo ya tendría entonces mi gráfico de correlación. Muy importante que por favor lo presenten en el reporte. Este dato que está acá es el que a mí me interesa anotar. Entonces, vean que la correlación está muy cercana a 1. Eso es bueno. Si la correlación fuera muy distante a 1, por ejemplo, si ya empieza como con 0,92 para abajo, ya es una correlación muy mala. Y lo que deberíamos de hacer es volver a hacer una curva de calibración hasta que nos dé un número cercano a 1, ¿verdad? Lo que nosotros deseamos es que sea mayor a 0,99. Muy bien, en este caso entonces vamos a, en este espacio de abajo, transformar esa ecuación que tenemos ahí arriba, pero en términos de absorbancia y de concentración. Entonces, vean que el eje Y sería la absorbancia, ese lo dejamos igual. Acá la pendiente sería 0,0033 por en el eje X que está la concentración, eso lo dejamos igual. Y luego el intercepto es el dato que tenemos acá. Noten que es negativo, entonces aquí yo tengo que cambiar ese signo positivo por uno negativo, que sea igual, 0,3 ceros y un 2. Esta sería mi ecuación. Ojo que yo nada más estoy transformando esta ecuación lineal en términos de la absorbancia y la concentración. Ahora, vamos a pasar SB acá, que sería 0, es negativo, ¿verdad? Es importante ponerle ese negativo. Pues menos 0,3 ceros y un 2. La absorbancia de la muestra, que yo estoy colocando acá datos inventados, y la pendiente, que en este caso sería 0,2 ceros y 2,3. ¿Ok? Para las tres muestras y para las tres muestras que tienen tres absorbancias distintas, el B es igual y la pendiente es la misma. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo de interpolación. Entonces, acá yo voy a tomar la absorbancia que me dio mi muestra, se la voy a restar al intercepto, que sería B. Voy a cerrar paréntesis acá, importante tomar en cuenta los paréntesis. Y aquí voy a dividir, ojo que lo que yo estoy haciendo se presenta acá para que quede más claro, entre la pendiente. Doy un enter y acá puedo arrastrar las concentraciones. Después, si yo quiero sacar el promedio, yo escribo la palabra promedio y para poder seleccionar los datos, entonces abro paréntesis y selecciono y arrastro. Aquí le daría un enter. Esta sería entonces la concentración promedio de las muestras de vino blanco que yo medí. Esta sería la cantidad de miligramos entre litro que tiene de hierro esa muestra que yo medí. Ahora es importante que podamos irnos a la parte de propagación de errores. No sin antes recordar que este proceso que estamos haciendo se llama el proceso de interpolación. Es una estimación de la concentración a través de una curva de calibración donde yo estoy haciendo una correlación directa entre estándares de hierro con su determinada absorbancia. Mediante esta curva de calibración es que yo puedo cuantificar cualquier analito. Si yo no uso ningún tipo de sistema cuantificativo, yo no podría nunca estimar una concentración de ninguna muestra. ¿Ok? A continuación vamos a pasar a la segunda parte, que es la propagación de errores. Esta es la parte que conlleva más trabajo. El objetivo es poder alcanzar este valor que es el Sx. Sx tiene toda esta fórmula y cada uno de los términos están explicados en este cuadro de acá.
Entonces, la idea es poder ir calculando cada uno de los términos por aparte, pero específicamente SE y SXX son los que vamos a calcular. Entonces, SE es la señal obtenida del patrón menos la señal esperada del patrón, elevado al cuadrado, sumado, porque son 5 patrones, entre n menos 2. En este caso, n es el número de patrones de la curva. Y SXX va a ser la concentración de cada patrón menos el promedio de la concentración de los patrones, todo esto elevado al cuadrado y es una sumatoria. ¿Qué? Vamos a dirigirnos entonces a la parte de los patrones, la concentración, la absorbancia, ¿verdad? La absorbancia esperada, las diferencias de las diferencias de las absorbancias al cuadrado, X sub I, X promedio y las diferencias de las absorbancias al cuadrado. En este caso de las concentraciones sería, perdón. Muy bien. Lo primero entonces es que yo tengo 5 patrones. Yo tengo 5 concentraciones. ¿Cuáles son esas 5 concentraciones? Yo las voy a ir a traer de arriba, que fue que las calculé. Entonces, estas concentraciones yo le voy a dar control C y voy a venir y las voy a pegar acá. Control V. Cuando se pega, le voy a decir que me lo pegue solamente como formato de valores y números. Y entonces ya solo considera el número. Muy bien. Si yo quisiera acomodar las cifras, vean que yo puedo venirme aquí en este signo de porcentaje, me puedo ir a la flecha de la derecha o a la flecha de la izquierda para poder controlar las cifras. ¿Ok? La absorbancia obtenida, entonces también me voy a ir a copiar la absorbancia de los patrones que yo copié, que yo estudié en la práctica, y los voy a copiar acá, control V, ¿verdad? Y luego me voy a venir aquí, ahora sí, a partir de aquí vamos a ir calculando entonces los términos. Absorbancia esperada. Aquí lo que vamos a hacer entonces es calcular la absorbancia mediante la curva de calibración. Entonces, voy a dar un igual. Me voy a venir aquí para ver cuál es la curva de calibración. Noten que yo para eso la coloqué aquí. Entonces la curva dice que es 0,0033. Voy a irla poniendo aquí arriba. 0,0033 multiplicada por la primera concentración de los patrones. Entonces me voy a venir aquí, voy a elegir la primera concentración del patrón. Todo esto importante, siempre poner paréntesis. Y esta ecuación de la recta además me decía que yo le resto 0,3 ceros y un 2. Entonces, vean que al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo es, yo mantengo la pendiente. Yo mantengo, pendiente es esta, perdón. Yo mantengo la pendiente. Lo multiplico por la concentración del patrón 1 y le resto el intercepto, que sería B. ¿Ok? Aquí le doy un enter. Listo. Entonces, ahora lo voy a arrastrar. En este caso, sí lo puedo arrastrar porque los datos están bien colocados. Verifico, ¿verdad? F93 que corresponda a el patrón número 5 y verifico que sí corresponde al patrón número 5. Muy bien. Entonces esa sería la absorbancia esperada. Ahora lo que voy a hacer aquí es una resta. Yo voy a decir, voy a poner un igual, que voy a restar, ojo acá, la señal obtenida del patrón menos la señal esperada. Entonces, la obtenida es esta, menos la esperada, que es esta de acá. Le doy un igual. ¿Ok? Eso lo arrastro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado. Entonces, coloco el dato entre paréntesis y acudo al símbolo de techito que significa elevado al cuadrado. Si lo ven, está acá lo que yo estoy haciendo y le doy un enter. A esto lo arrastro. Muchas veces vean que nos aparecen puros ceros, entonces nos tenemos que venir aquí en el símbolo de porcentaje y tenemos que
ir aumentando un poquito más esas cifras para poder ver más números. Muy bien. Ahora, vean que esta es la concentración inicial. Esta es mi XY, concentración de cada patrón, que al fin y al cabo también la tenemos acá. Entonces la vamos a volver a copiar. Sería copiar todo esto, que sería control C, y me vengo acá y le doy control V. Y después este va a ser el promedio de esas concentraciones, entonces doy un igual, escribo la palabra promedio, la encuentro acá en la función, le doy doble clic, se me abre un paréntesis y selecciono todos los valores. Cierro paréntesis y le doy un enter. Ese sería el valor promedio de la concentración de mis patrones. Ahora vea que yo tengo que calcular una diferencia de concentraciones. Aquí se fue esta palabra. Y elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle un igual. A cada uno de estos patrones le voy a restar. Acá voy a abrir paréntesis, siempre es bueno. Entonces, elijo la primera concentración, le resto el promedio. Y esto lo elevo al cuadrado. Y le doy un igual. ¿Ok? Entonces, lo voy a arrastrar acá. Muy bien. Acá abajo yo les coloqué un promedio para que puedan entonces escribir la palabra promedio y tengan el promedio de las concentraciones también por acá. El promedio, el promedio de las absorbancias. Y por acá tengo la sumatoria de las diferencias. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo pongo la palabra suma, se me abre un paréntesis y voy a escoger todos estos valores. Le cierro el paréntesis y le doy un enter. Y lo mismo voy a hacer aquí. Esto es una sumatoria de las diferencias de las concentraciones. Entonces, coloco la palabra suma, doble clic, se abre paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y ya tendría entonces las diferencias. Ok, estos son entonces los valores del promedio y de la sumatoria. Ahora, para calcular ese y ese XX, vamos a hacer lo siguiente. Acá la idea es seguir la fórmula que les coloco acá arriba. Entonces, SE va a ser la sumatoria al cuadrado de las diferencias de las absorbancias entre n menos 2. Por lo tanto, si vemos acá, yo ya tengo calculada esta sumatoria, que sería esta de acá, y yo nada más tendría que dividirla entre n menos 2 y todo esto entre raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hacemos acá? Colocamos la palabra raíz, que sería como abrir raíz cuadrada. Vea que la raíz cuadrada sería la sumatoria de los valores de las absorbancias, que yo ya la tengo acá, dividida entre n menos 2, es decir, 5, ¿verdad? 5 patrones que hicimos. Vemos acá que n es número de patrones de la curva. Entonces serían 5 menos 2, 3. Cerramos paréntesis y le damos un enter. Ahora sí, vamos entonces a calcular SXX. Vea que SXX es la sumatoria al cuadrado de la diferencia de las concentraciones. Si ustedes ven, es este valor de aquí que yo ya calculé. No está entre raíz cuadrada, entonces sería el valor directamente que yo ya calculé. Le damos igual, seleccionamos la casilla, enter, y este sería el valor. Entonces aquí ya tenemos el valor también de la diferencia de las concentraciones que corresponde a SXX. Finalmente, entonces ya podemos averiguar SX, que es todo esto que ustedes ven acá. Entonces, SX es SE entre M. M es la pendiente de la curva. Abro raíz cuadrada, 1 entre L, 1 entre N, más
la diferencia de la señal promedio de la muestra menos el- la señal de los patrones, cada una de las señales de los patrones, elevado al cuadrado entre la pendiente al cuadrado por el valor que yo ya acabo de averiguar, Sxx. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque es una ecuación un poquito más grande. Entonces vamos a ir poco a poco. Vamos a abrir, entonces, primero que nada, un igual, ¿verdad? Un paréntesis. Y vamos a comenzar entonces con el primer término que sería SE dividido entre la pendiente, que sería esta que yo anoté por acá arriba. Ahí cierro el primer paréntesis, ¿verdad? Aquí entonces tengo que abrir otro paréntesis. Después viene multiplicado por una raíz cuadrada, en donde esa raíz cuadrada tiene como primer término 1 entre L, es decir, 1 entre el número de réplicas de la muestra, 1 entre 3, ahí está el primer término, ¿verdad? Más segundo término, que es 1 entre N. 1 entre número de patrones, que es 5, más tercer término, que va a ser todo esto de acá. Entonces, y sub 0 menos yx, que sería señal promedio de la muestra, entre eh, la señal promedio de los patrones. Entonces, la señal promedio de la muestra, vamos a tener que calcularla. Ah, bueno, no, aquí no estaba, entonces sería el promedio de estas tres absorbancias. Pues ahí podemos poner promedio, ¿verdad? De estas tres absorbancias. Ese sería el primer dato. Vamos a ver si por acá lo tenemos. Ok. Menos la señal promedio de los patrones, que esa sí la tenemos. Vamos a ver, menos señal promedio de los patrones, que es esta de aquí, ¿verdad? Cierro paréntesis y todo esto está elevado al cuadrado. Ojo que yo aquí estoy haciendo una ecuación dentro de una ecuación, ¿verdad? Entonces en Excel tenemos que tener mucho cuidado porque si no lo hacemos bien nos puede dar error. Si eso nos da, lo solucionamos entonces haciéndolo por aparte. ¿Ok? Luego entonces aquí va a venir el, la pendiente al cuadrado, que dijimos que era este valor, elevado al cuadrado. Vamos a ver qué más nos falta por Sxx, por, que es este símbolo de asterisco, el valor Sxx, que ya lo teníamos por acá. Vamos a ver si nos da. Ok. Entonces por aquí yo tendría el Sx. Por favor revise muy bien esta ecuación para que garanticemos que todo esté dando bien. Inclusive yo a veces hasta prefiero hacerlo por aparte, entonces calcular este término y colocarlo en una columna, este en otra columna, este en otra, este en otra, para que luego sea más fácil poder unir toda la ecuación, porque cuando estamos haciendo en Excel este tipo de ecuaciones, tenemos que tener como mucho dominio de los paréntesis. Entonces, ese es un buen consejo. Muy bien, llegamos al final. Ojo que esta es la incertidumbre de la curva de calibración únicamente. No hemos llegado al final. Nos falta todavía todo lo que ustedes han hecho en las otras prácticas, que es, entonces, con la concentración de cada una de las réplicas que ustedes pudieron averiguar, ¿verdad? Que aquí vamos a ir a traerlas. Las concentraciones de las muestras serán estas de aquí. Vamos a copiar y las vamos a pegar acá. Concentración de las muestras. Ok, no sé por qué se dividió. Eso sí está muy raro. Voy a devolverme. Voy a ver acá el valor únicamente.
Sí, no sé por qué me está copiando. Ahí está. Entonces, muy bien. Voy a quitarle la negrita. Entonces, yo copié los valores de la concentración de las muestras, de las tres réplicas, que en este caso serían las tres repeticiones. Concentración de las repeticiones sería aquí, porque es la misma muestra, es una muestra divina. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer entonces es, todo este es el término 1, que sería esta columna, y todo este es el término 2, que sería esta columna. Vean que el arrastre de incertidumbre me dice, multiplique la concentración de su repetición 1 por la raíz cuadrada de todo ese X que acabamos de averiguar, que es la incertidumbre de la curva, dividido entre la concentración de la muestra, más la incertidumbre del balón, que es el único instrumento que nos está aportando acá error, porque vean que no estamos utilizando más allá de la balanza, ¿verdad? Y el balón, la balanza está incluida en el SX, pero como nosotros llegamos a preparar las muestras en un balón, sí tenemos que considerar también el aporte de la incertidumbre de ese instrumento. Todo lo que tiene que ver con la balanza que utilicé yo para poder medir la masa de la sal de mora y preparar la masa madre, tiene que ver con este término SX. Y todo lo que tiene que ver con la incertidumbre de la curva de calibración también tiene que ver con el SX. ¿Ok? Entonces, término 1. Primero que nada, yo voy a decir que la incertidumbre de SX, que es esta de acá, abrí paréntesis, la voy a dividir entre la concentración de mi repetición 1, cierro paréntesis, y que esto lo voy a elevar al cuadrado. Importante ponerle un símbolo de dólar acá entre F y 99. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que, no, perdón, en este caso déjenme ver qué está pasando. No, en este caso no necesitamos ese símbolo. Todo bien, muy bien. Y ahora vamos a ir por el término 2, que sería la incertidumbre del balón de 25, que es este de acá, abriendo siempre paréntesis al principio, dividido entre 25. Y todo esto, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Ok, ya tengo el término 2, muy bien. El término 2 siempre va a ser igual, porque vean que yo siempre voy a tener el mismo balón de 25. Entonces, aquí sí le pongo un símbolo de dólar, importante, para que cuando yo arrastre hacia abajo me dé exactamente lo mismo. Mientras que aquí sí debería de ir cambiando este F99 porque este corresponde a la repetición 1. Y yo necesito sacar la incertidumbre de mis tres repeticiones. Entonces, me coloco aquí y voy a arrastrar. Ok, algo está pasando, vamos a ver qué está pasando. F100. Ah, ok, sí necesitamos poner ese símbolo de dólar, claro, porque es solamente un único valor de ese X, ese no va a cambiar nunca. Ahora sí, podemos arrastrar. Ok, entonces tenemos que poner el símbolo de dólar tanto en el término 1, ¿verdad? Como en el término 2, acá. Muy bien, arrastramos y ya tenemos término 1, término 2 de las tres repeticiones y la concentración de la muestra, que sería 1, 2 y 3. Y entonces finalmente la incertidumbre de todo esto va a ser igual a este término multiplicado, ¿ves? Este término de acá multiplicado por término 1 por, perdón, raíz de el término 1 más el término 2 y cierro paréntesis. ¿Ok? Entonces vean que me posiciono acá y me aparece que yo estoy multiplicando la concentración de la muestra por, abro paréntesis, el término 1 más el término 2. ¿Por qué no lo estoy elevando al cuadrado? Porque recordemos que ya están elevados al cuadrado. Entonces le doy igual y arrastro, ¿verdad? Y yo ya tendría entonces la incertidumbre de cada una de mis repeticiones.
Hay algo que está muy bueno acá. Todas las incertidumbres de cada una de esas repeticiones es muy parecida. Nosotros siempre queremos que eso pase. Vamos a ir entonces al promedio de la incertidumbre. Entonces, el t-de-student, que es 1,312, siempre es el mismo valor porque solo hacemos 3 repeticiones. Vamos a tener entonces que calcular acá el desvío, que sería este S. ¿El desvío de quién? El desvío de las concentraciones. ¿Y cuál sería? Desvest.m, es decir, desviación estándar de la muestra. Y aquí vamos a seleccionar las 3 concentraciones, cerramos paréntesis, ese sería el desvío. ¿Ok? Luego, el término 1. El término 1 es el promedio, escribimos la palabra promedio, de las incertidumbres que acabamos de averiguar, es decir, de estos 3 términos, los selecciono, cierro paréntesis y doy un enter. Y después vean que aquí hay todo un término 2. Entonces, va a ser el valor de la t-de-student, vamos a abrir ese paréntesis que siempre se me olvida, ¿ok? Seleccionamos t-de-student multiplicado, que sería el asterisco, por el desvío dividido entre la raíz cuadrada, ¿verdad? Escribimos raíz cuadrada, de la cantidad de repeticiones que tuvimos de la muestra, que en este caso fue 3, de la muestra, ¿verdad? No de los patrones. Muy bien. Y todo ese término que no se nos olvide que tiene que estar elevado al cuadrado. Ahora sí. Aquí también está elevado al cuadrado, ¿no? Nos había faltado elevado al cuadrado. Ahora sí. Entonces vean que yo ya tengo el término 1, el término 2, y ahora voy a calcular todo el promedio, que sería la raíz de todo este término 1, que ya lo calculamos aquí, más todo el término 2, que ya lo calculamos por acá. Cierro paréntesis y le doy un enter. ¿Ok? Y finalmente, el último paso es tomar el promedio de la incertidumbre y multiplicarlo por 2 para poder expresar el valor con 95% de confianza. Le doy enter y finalmente llegamos al resultado. Entonces, ¿qué hacemos al final? Bueno, el resultado que nosotros deberíamos de expresar cuando estamos calculando una concentración de hierro en vino blanco va a ser el promedio de las concentraciones, es decir, vean que yo lo tenía aquí arriba, que sería el promedio de las concentraciones, y es este valor, más menos la incertidumbre expandida. Todo lo que voy a hacer es un igual y nada más selecciono la casilla, si yo lo único que quiero es copiar. Enter. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Estos tienen que corresponderse en decimales. Entonces, si yo lo dejo con 2 decimales aquí, esta casilla de aquí también tiene que tener 2 decimales. Si yo lo expreso con 3 decimales, esta casilla de aquí tiene que tener 3 decimales también. Tiene que haber una correspondencia de decimales entre este valor y este valor. Entonces, este sería el resultado, que la concentración de hierro es de 6,75 ppm más menos 1,212 miligramos entre litro, con un 95% de confianza. Cuando ustedes van a resolver esto en sus reportes, recuerden que tienen que poner una muestra de cálculo, ¿verdad? El Excel es únicamente para facilitar la parte propiamente de verificación de los cálculos, pero a la hora de poderlo transcribir en el reporte, tienen que poner una muestra de cálculo de al menos una de las repeticiones y seguir los pasos que yo les acabo de explicar, pero mediante las ecuaciones. Esto para irnos acostumbrando a que cuando generamos un informe final de la cantidad de analito que vamos a reportarle a un alimento, tiene que ir siempre una muestra de cálculo para que la persona que está recibiendo el informe pueda guiarse en cuanto a la metodología que estamos utilizando, verificar los datos, verificar las cifras significativas, poder revisar qué tipo de instrumentación se utilizó, ¿verdad? Pero sobre todo garantizarnos que el resultado tiene confianza mediante una precisión que se le está colocando, ¿verdad? Y una exactitud.
y un arrastre de incertidumbres. Todo esto corresponde solo al arrastre de incertidumbres, pero por favor no se les olvide que además de que yo reporto este resultado, yo también debería de decir cuál es el desvío, que es este que calculamos aquí, ¿verdad? Este sería el desvío de la media, que cuando yo calculo el coeficiente de, el porcentaje de desvío relativo, que es lo mismo que decir el coeficiente de correlación, yo debo tomar este valor, dividirlo entre el promedio de las concentraciones, que dijimos que era este, ¿verdad? Y todo eso multiplicarlo por 100, eso es lo que me daría la precisión, ¿ok? Entonces, si esto yo lo multiplico por 100, es la precisión. Esto corresponde a precisión. ¿Y cuál sería la exactitud? Es muy difícil en este caso, o casi que podría decir que no se puede estimar, ¿verdad? No se puede, no fue posible o no aplica. ¿Por qué? Porque el fabricante tenía que habernos dado un valor para yo poder declararle la exactitud, de lo contrario yo no podría. ¿Por qué? Porque la exactitud se estima mediante el porcentaje de error relativo y el porcentaje de error relativo requiere de la cantidad verdadera y no la tenemos. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Hasta acá, ¿verdad? Prácticamente llegamos a declararle una precisión a mi análisis y eso tiene que ver con la forma en la que ustedes trabajaron, ¿verdad? Entonces, por ahí llegaría el estudio. Espero que haya quedado claro y pues estaré atenta a cualquiera de sus dudas.